En la clase del lunes hablábamos del tensor de inercia, decíamos que era la matriz que nos da la proporcionalidad entre el momento angular y la velocidad angular, que no son en general paralelos. Los ejes principales de inercia son los que diagonalizan esa matriz, y para esos ejes el momento angular y la velocidad angular sí que son paralelos, de manera que podemos hablar de un momento principal de inercia y de un eje principal de inercia. Bueno, para encontrarlos, pues la manera sistemática pero no inteligente es escribir una base al azar, calcular el tensor en esa base y a continuación diagonalizarlo. Y lo inteligente es, si las hay, utilizar las simetrías. Habíamos visto que si teníamos un plano de simetría, el eje perpendicular es principal. Y lo último que enuncié es que si había un eje de simetría de cualquier orden, n mayor o igual que 2, si n es igual a 1, el grupo de simetría es trivial y solo contiene la identidad. Entonces vamos a pedir que n sea al menos 2. Entonces tenemos un eje principal. Más aún, si n es mayor o igual que 3, es un trompo simétrico. Hay dos momentos de inercia que son iguales. Así que vamos a empezar por demostrar esto. Parece intuitivo que si un objeto es muy simétrico, bajo giros alrededor de un eje, ese eje sea principal, pero vamos a verlo. Bueno, pues conviene tomar coordenadas cilíndricas alrededor de ese eje, por ejemplo un eje C4. Entonces vamos a tomar coordenadas cilíndricas a su alrededor, de manera que tenemos como siempre una coordenada phi, una coordenada z a lo largo del eje y una coordenada radial, que voy a tomar esta vez r, porque la ρ me la guardo para la densidad. El sólido tiene densidad ρ. ¿Qué quiere decir que el eje sea de simetría? La densidad, que es una función de las tres coordenadas cilíndricas r, phi y z, tiene que ser igual a la densidad cuando aplico una rotación. La rotación deja la r y la z invariante, una rotación alrededor de ese eje. Sin embargo, modifica la phi. Si el grupo es de orden n, eso está enunciado por aquí, entonces queda invariante bajo rotaciones de ángulo 2π partido por n. Puedo rotar phi a phi más alfa, con alfa igual 2π partido por n, y la densidad del cuerpo queda invariante, porque es invariante bajo rotaciones. Bien, entonces se sigue que Ixz, por ejemplo, que es uno de los elementos del tensor de inercia que estarían fuera de la diagonal, sería una integral triple, densidad de ρ phi z xz de 3r, y lo que se sigue, claro, como esta x es r coseno de phi, y aquí vamos a tener una invariancia, es que vamos a poder anular la integral. Veámoslo. Esto es menos la integral de z diferencial z, r cuadrado diferencial de r, 0 a 2π diferencial de phi, coseno de phi, por ρ de r phi z. Esto ahora no me interesa. Me interesa la integral angular, que es donde está la simetría, rotaciones alrededor del eje. Vamos a escribir eso utilizando que podemos dejar ρ invariante cambiando phi a phi más alfa. Entonces, bueno, lo que se va a seguir es que esto va a ser 0. Vamos a demostrarlo. Esta integral angular es 0. No parece obvio. ρ es una función complicada, lo único que tiene una simetría discreta de rotación en phi. ¿Por qué tiene que anularse esa integral? Pues me va a llevar 5 minutos. Vamos a verlo. Una cosa que sí puedo hacer es partir la integral. Sé que esto es la integral de 0 a alfa, y a partir de ahí se repite, porque una vez que he rotado alfa, vuelvo a empezar. El punto alfa más epsilon es igual al punto epsilon. El punto alfa más pi novenos es igual al punto pi novenos, por la simetría de traslación en phi. Puedo trasladar phi, que es una rotación del espacio, pero en phi es una traslación.
O sea que puedo escribir esto como la integral entre 0 y alfa, alfa a 2 alfa, 2 alfa a 3 alfa, y la última es la integral de n menos 1 alfa hasta 2pi de coseno de phi rho de r phi y z diferencial de phi. Eso es la integral angular. Bueno, entonces ahora voy a cambiar en cada una de estas integrales en las que he partido el recinto, la variable phi la voy a trasladar para que todos los límites de integración sean el mismo. Voy a escribir este corchete como una integral entre 0 y alfa. Este de aquí no he hecho nada, así que queda coseno de phi por lo mismo. Rho es invariante, la voy a sacar, phi z, rho es la misma en cada uno de los intervalos por hipótesis de que hay un eje invariante bajo rotación, es decir que rho en este intervalo es lo mismo que rho en este intervalo, ¿vale? Invariancia bajo rotación es de 90 grados, o sea que la saco fuera de todas las integrales, y aquí queda el coseno de phi más el coseno de phi más alfa más el coseno de phi más 2 alfa hasta el coseno de phi más n menos 1 alfa. El coseno de phi más n menos 1 alfa. Esa suma es 0, la suma de los cosenos es 0. No es obvio de ver. Veámoslo. Entonces, si n es par, es intuitivo, y si n es impar, tenemos que calcularlo. Va a ser la lógica del asunto. Entonces, para n par, esto es intuitivo. Vamos a coger phi igual a 0, empiezo por ejemplo en 0, y tengo un sumando para acá por cada uno de los que tenga con x negativo. Por ejemplo, en este caso de simetría C4, tengo que partir el recinto en 4 trozos, tengo 4 cosenos y están separados por 90 grados. Y claro, por cada uno de estos que tenga el coseno positivo, hay otro igual y opuesto que tiene el coseno negativo y se cancelan de 2 en 2. Luego, si n es par, es bastante obvio. Hay tantos de aquel lado como de este y tienen igual, ¿no? Bueno, vamos a probarlo algebraicamente de todas maneras, porque para n impar ya no es tan obvio. Bien, entonces la idea es escribir el coseno de phi como un medio de elevado a i phi más elevado a menos i phi. ¿Vale? Eso lo sustituyo en esta suma. Entonces la suma de cosenos me queda un medio de elevado a i phi más elevado a i alfa más phi más elevado a i phi más n menos 1 alfa. Esa es la suma de los positivos. Y ahora los negativos, elevado a menos i phi más elevado a menos i alfa más phi hasta elevado a i phi menos i phi más n menos 1 alfa, que de momento es no hacer nada. Este tiene que cerrarlo todo. De momento no es gran cosa. Lo único que hemos hecho es colocar los cosenos como exponenciales para mostraros que es una progresión geométrica, que si saco el factor elevado a i phi delante, este lleva 1, este lleva elevado a i alfa, elevado a i 2 alfa, elevado a i 3 alfa, elevado a i n menos 1 alfa. O sea que están en progresión geométrica. Voy multiplicándolo siempre por el mismo factor de término a término, elevado a i alfa. Pero las series geométricas sabemos sumarlas. Si tuviéramos infinitos términos, esto sería trivial. La suma desde n igual 0 hasta infinito de elevado a i alfa elevado a n, eso sería la suma de la progresión si tuviéramos infinitos cosenos, ¿no? Pues es 1 entre 1 menos elevado a i alfa. Siempre que uno tiene una progresión geométrica finita, que llega hasta un cierto punto,
la puede resolver fácilmente. Lo que hacemos es a todos los factores les voy a sacar 1. Fijaos, S infinito es igual 1 más e elevado a i alfa más e elevado a i n menos 1 alfa. Esos son los primeros n términos, de 0 a n menos 1, pero ahora, como es infinito, debería escribir los demás. Pero a los demás, que tienen ya elevado a n alfa, elevado a n más 1 alfa, etc., le voy a sacar un elevado a n alfa. ¿Vale? Entonces el primero sería elevado a n alfa, pero como se lo he sacado, queda un 1. El siguiente sería elevado a i n más 1 alfa. Como le he sacado un elevado a n, queda elevado a i alfa. Y así hasta infinito. ¿Vale? Que vuelve a ser la misma progresión geométrica. Con lo cual puedo escribir que S infinito es igual a esta suma parcial, que voy a denotar por Sn-1 para no escribirla más veces, donde llegamos hasta n-1, y luego e elevado a n alfa por la misma serie. Es decir, me he traído un factor elevado a n alfa desde el infinito. ¿Vale? A todos los términos les he quitado elevado a n alfa, reconstruyo la misma serie aquí dentro y me queda esta identidad. Ya está. Ese infinito lo conozco, que es la suma de la serie geométrica completa, y por tanto despejo Sn-1. Así que despejo que Sn-1 es 1 menos e elevado a in alfa por ese infinito. Ese infinito es finita. Ahora, es esto, de hecho no me interesa mucho lo que sea. ¿Vale? Lo que sí sé es que existe y es finito. Es lo que me interesa. Y me fijo en este factor que lleva adelante. El 1 viene de aquí y el elevado a n alfa es el que le he sacado a la serie geométrica. ¿Vale? Y esto, claro, como tenemos una simetría, ¿dónde estaba? La he borrado ya. Este alfa, para un eje de orden n, era 2pi partido por n. Es el ángulo tal que si roto esa cantidad, todo se repite. Si sustituyo aquí 2pi partido por n, queda 1 menos e elevado a i por 2pi, que es 1. Así que se anula. ¿Vale? O sea que esta serie geométrica parcial, que llega hasta n-1, se anula, esta también, y por tanto la suma de los cosenos se anula. Y queda demostrado. O sea que es un eje principal. ¿Vale? Si tenemos una rotación, un eje que tiene simetría bajo rotaciones discreta, con un alfa que sea 2pi partido por n, tenemos un eje principal de inercia. ¿Vale? Bueno, teníamos que probar la otra cosa, que es que además, si n es mayor o igual que 3, tenemos un trompo simétrico. Eso lo voy a arguir muy deprisa. Veamos esta parte de la afirmación. Vamos a coger como ejemplo un eje con n igual a 3, que es el primero para el que funciona. Entonces, para n igual a 2 no va a funcionar el argumento que voy a dar, para cualquiera mayor sí. Entonces, claro, ya sabemos por la primera parte del teoremilla que el eje perpendicular es un eje de simetría. Así que en el plano tiene que haber dos ejes de simetría más. Dos ejes principales de inercia. De simetría no, tiene que haber en el plano, o sea, este es un eje de simetría y además es principal de inercia. En el plano tiene que haber dos ejes principales de inercia. No sé cuáles son. Voy a poner uno, imaginemos que es este. No sé cuáles son, pero imaginemos que este eje es principal de inercia. I por V1. ¿Vale? Con I un número. I1. Vamos a llamarlo I1. Pero la figura es invariante bajo rotaciones. O sea que si ese eje es de simetría, es principal de inercia y dale. Si ese eje es principal de inercia, entonces este también. Por simetría, este también tiene que serlo. Así que la matriz aplicada sobre este V2 me tiene que dar también una ecuación de autovalores. Y como el problema es completamente simétrico, me da igual que el eje fuera otro, siempre puedo rotar 2pi partido por alfa y llego a un eje que es idéntico. Y claro, como no ha cambiado nada, el autovalor tiene que ser el mismo. Pero ¿qué pasa si cojo una combinación lineal cualquiera en el plano? Con dos coeficientes, alfa y beta. Multiplico por i
I por V1 es I1, y por V2 también es I1 por V2, o sea que vuelve a salir que es principal de inercia, fácilmente. Ergo, todos los ejes en el plano son principales de inercia, porque tengo dos linealmente independientes que lo son. Entonces el plano es degenerado, ¿vale? Y ahí tengo elección de los ejes de inercia como quiera. Ese es entonces elijo dos, y como tienen igual momento, y 1 es igual a 1, ¿vale? Pues el trompo es simétrico. Hay dos ejes linealmente independientes. Bueno, lo que son linealmente independientes son los vectores directores de los ejes. Vamos a escribirlo bien. Con vectores directores. Los ejes no están en un espacio lineal. Los vectores directores sí. Dos ejes con vectores directores linealmente independientes son principales y tienen igual momento de inercia. Así que el trompo es simétrico. El sólido rota con dos ejes de inercia, con dos momentos de inercia iguales. Ejemplo, el amoníaco. La molécula de amoníaco tiene esa simetría. ¿Por qué no funciona para n igual a 2? El argumento este falla para n igual a 2. ¿Por qué? Eso quiere decir que la molécula tiene invariancia bajo rotaciones de 180 grados, o el sólido. Entonces, esto me sirve de ejemplo, ¿verdad? Tengo invariancia bajo rotaciones de 180 grados. Los momentos de inercia no tienen por qué ser iguales. ¿Por qué? Porque al rotar 180 grados vuelvo al mismo eje. Lo único que he cambiado es el vector director de sentido. Con lo cual no tengo dos ejes linealmente independientes. Tengo un vector y menos ese vector, que por tanto son linealmente dependientes. ¿Vale? Así que este argumento falla y no tenemos nada garantizado. Pero para n mayor o igual que 3 sí. Vamos a hacer una aplicación. Ahora que ya sabéis termodinámica por todas partes, vamos a estudiar los grados de libertad de un gas. Cerramos este teoremilla. Entonces la observación ya la hice en la clase pasada. La masa atómica es prácticamente la masa nuclear. El error es del orden de la milésima a la 10 milésima a la 100 milésima, según lo pesado que sea el núcleo. Para el hidrógeno, que es el átomo más ligero, es una parte en 1800, una parte casi en 2000, lo que me equivoco al hacer esta afirmación. El radio nuclear, por razones que se ven en terceros, sabemos que es de orden 1 a 10 Fermi, según el núcleo. Y los tamaños atómicos y moleculares, lo que llamábamos A, las distancias típicas de enlace, pues son más bien nanométricas. Medio Armstrong, varios Armstrong, depende de la molécula. Bueno, ¿por qué interesa el número de grados de libertad? Pues tenemos la equipartición, que dice que al azar la energía se va a distribuir por igual entre todos los grados de libertad. Con lo cual, la energía promedio de una molécula, o de lo que sea, pero típicamente una molécula, en un gas que nos interese, pues va a ser el número de grados de libertad veces kT medios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la energía interna del gas, pues va a ser el número de moléculas por la energía promedio de cada una. Tomamos un gas ideal. Todavía no, eso lo haré más tarde. De momento, simplemente voy a convertir la constante de Boltzmann por el número de Avogadro a la constante de los gases. Voy a obtener en RT, de donde el calor específico molar pues es nu medios de R. Fácilmente es la derivada de la energía interna respecto a la temperatura y es por número de moles, así que quito la N. Esto lo sabéis de termo, ¿verdad? Incluso de primero. Luego tenemos la relación de Mayer, por ejemplo. Si tenemos un proceso a presión constante, sabemos que la entalpía es la transformada de Legendre de la energía interna, y de ahí se deduce rápidamente que el calor a presión constante es el calor a volumen constante
más R. Aquí sí hay que usar el gas ideal para pasar de PV a NRT. Bien, y el coeficiente adiabático que es CP partido por CV, pues CV lo tengo aquí, es nu medios de R, CP tiene una R más, lo sustituyo y es nu medios más 1 dividido por nu medios, es decir, que el coeficiente adiabático gamma es 1 más 2 entre nu. Y eso es un número que en cursos elementales de física es un poco misterioso, ¿verdad? Vamos a ver de dónde sale esto. Esto es el número de grados de libertad. Si somos capaces de contarlos, podemos predecir el coeficiente adiabático, que controla, por ejemplo, la ecuación de estado así. A lo largo de una adiabática, presión por volumen elevado al coeficiente adiabático igual a constante, ¿no? Todo esto suena. Entonces, si a alguien no le suena, que me lo diga después, ¿vale? Entonces, PV elevado a gamma, esta gamma, pues es un número un poco misterioso en un curso elemental, pero que ahora va a salir en una patada. Nos vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner el número de átomos que tiene la molécula. Aquí voy a poner los momentos principales de inercia. Aquí voy a poner el número de grados de libertad que vamos a estimar. Y aquí el coeficiente adiabático del gas. Primero el helio. Un gas monoatómico. Tenemos un núcleo, los electrones están flotando alrededor, tomo mis ejes sobre el núcleo y entonces los momentos principales de inercia son todos iguales, ya lo sabemos, porque es una esferita. Ignoro los electrones que no pesan nada en comparación con el núcleo y tenemos 2/5 de mr cuadrado. Pero claro, R hemos dicho que es muy pequeño. El radio nuclear va a ser pocos Fermi comparados con los Angstrom. O sea que comparado con otros gases, ese gas no tiene grados de libertad de rotación, ahí no consumo energía. Poner ese núcleo a rotar no me cuesta energía en comparación con poner una molécula mayor a rotar. O sea que estos son prácticamente cero. A la escala típica de la física atómica y molecular eso no es nada, esa R es minúscula. Eso quiere decir que el número de grados de libertad son los 3 de traslación más 0 de rotación, es decir, 3 grados de libertad, ¿vale? Por tanto, ¿qué vale el coeficiente adiabático? Pues vengo por aquí, lo miro, 1 más 2 tercios, 3 tercios más 2 tercios es 5 tercios, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a poner una molécula diatómica, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc. Entonces tengo una molécula que tiene ese aspecto, 2 átomos unidos por un muelle. Bueno, ¿cómo son los momentos principales de inercia? El momento de inercia corresponde a este eje, el eje que pasa por la dirección que une los dos átomos de la molécula, es como este, pero 2 veces, porque hay 2 esferas, o sea que es 4/5 de mr cuadrado. Y ese es despreciable todavía. Pero luego tenemos los que corresponden a los 2 ejes perpendiculares, que eran 4/5 de mr cuadrado, esto lo hicimos ayer, el lunes, más m a cuadrado. Y ese es doblemente degenerado. Hay 2 igual que este. Esto es despreciable, pero me quedan 2 momentos de inercia alrededor de este eje y del eje que sale de la pizarra que son de orden m a cuadrado. Esos no son 0. Estos momentos de inercia son de orden m a cuadrado, que es la escala típica atómica. Así que el número de grados de libertad aquí pues es 3 más 2. Hay 2 grados de libertad de rotación que tienen momento de inercia no 0 y esto es 5, con lo cual el coeficiente adiabático queda 7/5. ¿Vale? Una molécula lineal. Por ejemplo, el CO2 a bajas temperaturas. Lo mismo, hay un momento de inercia que es prácticamente 0, que es el que corresponde a ese eje. Digo lo de bajas temperaturas porque si la molécula está vibrando a temperaturas un poquito más altas, este enlace se puede salir de la línea que forma el otro.
Podemos tener la molécula con forma de ángulo, como la de agua, entonces deja de ser lineal. Pero a temperatura muy pequeña, el estado de energía mínima del enlace pues es lineal. Son enlaces dobles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí me queda lo mismo, ¿eh? Me quedan aquí solo 2 grados de libertad. Esto es lo mismo prácticamente. Esto es 2 más 3 igual a 5. Así que las moléculas lineales también tienen 7/5. Vamos con una no lineal. Por ejemplo, el metano, el agua, lo que sea. El ozono, ¿vale? Entonces ahora tenemos esta configuración y todos los momentos de inercia son de orden m², porque si paso por aquí un eje, los átomos están a distancia típica a veces un factor de ese eje. Si paso por aquí un eje, esos dos están a distancia típica a veces un factor de ese eje. O sea que hay 3 momentos de inercia de orden m². El número de grados de libertad es 6, porque tenemos un grado de libertad de rotación más, y el coeficiente adiabático es 4/3. Si tuviéramos infinitos grados de libertad, ese nu se iría a infinito, esto sería 0 y el coeficiente adiabático iría a 1. Esto se va acercando a 1 según crece el número de grados de libertad. Bueno, cierro este aparte y pasamos a la siguiente cantidad conservada, que es la energía cinética. Bien, en general sabemos que la energía cinética es un medio de la suma de m sub i por v sub i cuadrado. Eso inmediatamente nos lo llevamos a una integral para un sólido continuo, así que es un medio de la integral de 3r por la densidad por v0 más omega por r al cuadrado, donde la velocidad es la velocidad de cada elemento del sólido y como sabemos de hace una clase o dos, puedes componer la velocidad en la velocidad de un punto más omega por r alrededor de S. Bueno, esto lo expandimos rápidamente. V0 más omega por r al cuadrado lo puedo escribir como V0 cuadrado más 2V0 por omega por r, lógicamente, más omega por r al cuadrado. Ya vamos viendo la estructura. Sabemos que si el integrando no depende de r, por ejemplo este término no depende de r, no lleva dependencia en la variable r, entonces me queda algo que sale veces la integral de la densidad, pero la integral de la densidad es la masa. Así que el primer término me tiene que dar la masa. Y la energía cinética es, por tanto, un medio de la masa por v0 cuadrado. ¿Qué hago con el segundo término? El segundo término sí que depende de r, pero es lineal en r. Y sabemos que la integral de la densidad pesando a r me daba la posición del centro de masas. Eso ya lo hemos discutido. Así que el segundo término es también fácil. Aquí tengo v0 que multiplica escalarmente a omega que multiplica vectorialmente, es un producto mixto, a la masa por la posición del centro de masas. Ese es este. Al integrar la densidad sobre la r me da la posición del centro de masas. Y finalmente, un medio de la integral de 3r de ρ omega por r al cuadrado sobre lo que no se hace gran cosa ahora mismo, que va a ser algo así como la energía cinética que yo llamaría de rotación. Bien, no hay mucho más, esta ecuación me la guardo, esto es general. Vamos a discutir un sólido plano. Aquel caso que decíamos teníamos 3 casos. Caso 1 sólido plano, caso 2 sólido con punto fijo, caso 3 sólido general. Movimiento plano. Bueno, entonces vamos a maniobrar el tercer término. El tercer término era la integral de omega producto vectorial r. Como siempre, descompongo el producto vectorial en 2 términos. Omega cuadrado r cuadrado menos omega por r al cuadrado. Identidad vectorial. Voy a sacar el módulo de omega cuadrado.
Esto es un medio de la integral de omega cuadrado por r cuadrado menos r cuadrado por el coseno de teta al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, donde el coseno de teta es el que forma omega con r. Es decir, que cojo omega a lo largo del eje z si quiero que teta sea el ángulo polar. Y esto es un medio de la integral de omega cuadrado por la proyección perpendicular al eje de giro de la r al cuadrado, que tiene la pinta tradicional, ¿verdad? Esto es un medio de omega cuadrado por i, donde la i pues es eso. Integro la distancia al cuadrado al eje pesada con la masa en ese punto. ¿Qué es lo que esperábamos de primero? Un medio de i omega cuadrado. Eso nos recuerda al movimiento lineal, un medio de la masa por v cuadrado. Pero claro, ese es el caso sencillo. Bien, si además elijo el origen en el centro de masas, la posición del centro de masas es 0 porque es el origen. Y me quito este término molesto y me quedo una ecuación que es muy intuitiva. T es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de i por omega cuadrado. Esa es la ecuación que se usa cuando uno tiene cilindros que ruedan por una rampa, yo qué sé, piezas planas que se mueven alrededor de un eje fijo, ese tipo de cosas. Los problemas así de movimiento plano, pues se puede usar esta ecuación para la energía, tomando el origen en el centro de masas. ¿Vale? Y lo que veo es la traslación más la rotación. Ejemplo al canto. Ahí detrás estamos yendo a la Escuela de Telecomunicaciones. El edificio que hay detrás corresponde al CIEMAT, ¿verdad? El campus del CIEMAT está insertado en el nuestro. Entonces, ahí tienen una máquina que es un Stellarator, que es una máquina de plasmas. Quieren producir un plasma a alta temperatura y le tienen que pegar un latigazo de energía a través de un cable eléctrico, ¿vale? Y tiene que ser muy rápido. Entonces tienen un montón de electrónica de potencia y necesitan una batería para almacenar una gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué batería se utiliza para estos casos de cantidades de energía tremendas? Pues un volante de inercia. El metro también tiene volantes de inercia para almacenar energía eléctrica. Bueno, almacena energía mecánica y la transforma en eléctrica a demanda, ¿no? Así que vamos a tener una rueda cilíndrica y le vamos a poner una bobina sobre el eje. Hay una caja enorme de metal que contiene una bobina y, como siempre, al eje le ponemos imanes fijos. De manera que tenemos un generador de corriente. De la red eléctrica lo que se va haciendo es echar la rueda a girar. De manera constante se va acelerando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que esté girando a una velocidad pues, correspondiente a frecuencia 100 hercios, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la rueda está girando 100 vueltas por segundo. El suelo estaría aquí, claro. Eso está un poquito enterrado. Y de repente, cuando nos haga falta un latigazo de energía muy violento, lo que hacemos es frenar la rueda. Claro, esto libera una cantidad enorme de calor por fricción. Pero una parte sustancial, un porcentaje de orden 10-20%, quizá más, según lo que hagan los ingenieros, se va en energía eléctrica por la bobina. ¿Vale? Bueno, pues ese objeto nos está trasladando, así que la energía de rotación es esta, un medio de i omega cuadrado, con lo cual vamos a calcular omega. Si la frecuencia es 100 hercios, la frecuencia angular son 4 por 10 elevado a 5 radianes por segundo, 2 pi 100, lógicamente. Omega es 2pi por 100, o sea que omega cuadrado es 4 por 10 elevado a 5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Vale? La energía almacenada son 100 megajulios. Esto es lo que nos pide el físico de plasmas. Entonces, esos son 10 elevado a 8 julios. ¿Qué momento de inercia tiene que tener el volante de inercia? Pues 2t entre omega cuadrado. Como es un disco,
Ya sabemos que el momento de inercia es mr cuadrado. Comparo y esto me da pues las dimensiones o la masa del disco según lo que fijo. Si el disco tiene 1 metro, por ejemplo, de manera que sea una rueda de este tamaño, de 2 metros de diámetro, puedo calcular la masa, que son 1014 kilos. Haceos las cuentas, ¿vale? Hay volantes de inercia de estos de hasta 75 toneladas, 75.000 kilos, ¿eh? Para almacenar energía de manera mecánica. Bien, nuestro caso 2 era un sólido con punto fijo. ¿Qué quiere decir que el punto esté fijo? Que lo puedo tomar como origen. Entonces, la velocidad de ese punto es 0. Si la velocidad es 0, los dos primeros términos de la fórmula general de la energía cinética de hace 2 minutos se cancelan y me queda solo el término puro de rotación. Si además el sólido es plano, entonces sabemos que eso es simplemente un medio de I por omega cuadrado. Si no, no. O sea, que esto sea un medio de omega I omega cuadrado I es solamente si es plano. El ejemplo de este caso me va a entretener bastante, así que voy a enunciar el caso general antes y luego hacemos un ejemplo que es lo suficientemente complicado, es del tipo 2, pero es lo suficientemente complicado para enseñárnoslo casi todo. Caso 3, ya no hay punto fijo, así que vuelvo a llevar el origen al centro de masas. Para quitarme el segundo término de la expresión anterior general de la energía cinética, quedando un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más un medio de la integral sobre diferencial de m, omega por r al cuadrado, que será más complicado que simplemente momento de inercia omega cuadrado, ¿vale? Hay que abrir esta expresión. Bueno, entonces esto ya sabemos que es epsilon i jk sumado sobre i j y k omega j rk, y eso me da el vector que es omega por r con subíndice i, y después otra vez epsilon i l m omega l rm, que me da el segundo vector omega por r también con subíndice i. Los multiplico escalarmente y obtengo esa expresión. Hay que sumar otra vez sobre L y sobre M. Cuando tengo dos epsilon sumados, ya sé qué hacer con ellos. Esto por esto es un producto de dos deltas. Es delta JL, delta KM, menos delta JM, delta KL. De manera que omega por r cuadrado resulta ser omega j, omega l, sumado sobre j y l. Y ahora las deltas las utilizo para reducir los índices de las r's cuando puedo, y me queda delta jl por r cuadrado menos rj rl. Hay dos términos, uno por cada par de deltas. Entonces este término me va a dar r cuadrado delta jl. Fijémonos que rk delta km rm es r cuadrado. Voy a subrayarlo en amarillo. Entonces, rk con rm con delta km es r cuadrado, ¿vale? Por ejemplo, así se hacen todos otra vez, ya lo hemos hecho varias veces. Y queda esto. Omega por r cuadrado es omega omega y luego esa matriz que lleva la identidad por r cuadrado menos rj/rl. Pero esa matriz, ¿quién es? Es evidente, ¿no? Es el tensor de inercia. Entonces me queda, aquí queda el tensor de inercia a veces omega omega, lo subo a esta ecuación y la energía cinética resulta ser un medio de m vcm al cuadrado, el primer término, más un medio del vector omega, la matriz I, el vector omega. Ese es el caso general con origen en el centro de masas, ¿vale? Ya no es un medio de I omega cuadrado con I un número, pero sí es de la forma un medio de omega I omega con I una matriz. Pues voy a hacer entonces un ejemplo del caso 2. Para ello voy a recuperar el cono que teníamos rodando sobre un plano. Bien, el tensor de inercia lo calculo después de la pausa. Ahora mismo lo voy a escribir y nos lo creemos, y en 10-15 minutos lo demostramos. El cono tiene altura h
y radio de la base R. Por aquí hay ceros. Tengo que decir el origen y los ejes ahora mismo. Este es el mismo. Esto es 0, esto es 0. Y esto es 3mr cuadrado partido por 10. Entonces el cono pues tiene por aquí L, que es la generatriz. Por aquí tiene que tener R. Y esto es H. Y H es L coseno de alfa, donde alfa es el ángulo de abertura del cono. Bien, la energía cinética. Me hace falta la velocidad angular. Teníamos omega por i omega, así que me pregunto qué es aquí la velocidad angular. Voy a colocar el eje OZ mayúscula, que es el del laboratorio. Voy a colocar aquí el cono. El ángulo desde el eje OX del laboratorio era phi, acordaos de los ángulos de Euler. El ángulo que gira el cono alrededor de su eje OZ pequeñito, ese es el eje del cuerpo, era psi, era el tercer ángulo de Euler, ¿no? el spin, y teníamos la condición de rodadura, ya lo habíamos visto, que era L phi punto igual a menos R psi punto. Cuando este gira contra el reloj, el otro gira con el reloj. Así que hay un signo menos. Y la longitud recorrida sobre el borde del cono es la misma, aunque la escriba en términos de phi o en términos de psi, de donde L por phi era R por psi, con un signo cambiado. Bueno, entonces la velocidad angular alrededor de este eje del cuerpo, la omega su z pequeñito, simplemente es psi punto. Y la velocidad angular alrededor del eje z mayúscula, el eje del laboratorio, era phi punto. ¿Cuál tengo que usar para utilizar la fórmula anterior? Omega y omega. Entonces, este tensor de inercia está escrito, vemos que es diagonal, está escrito en los ejes principales del cono. Luego lo demuestro. Si no recuerdo mal, lo que he hecho ha sido coger el origen en el vértice del cono y poner aquí los ejes principales. Uno de ellos es el eje de simetría del cono y luego otros dos en el plano perpendicular. Pero claro, el eje de simetría del cono se está moviendo respecto al sistema del laboratorio. Eso quiere decir que en los ejes del laboratorio no tengo derecho a decir que el tensor de inercia es diagonal. El tensor de inercia es diagonal en sus ejes principales de inercia, es decir, en los del cuerpo. ¿Vale? Bueno, o sea que me tengo que llevar la velocidad angular al sistema del cuerpo. Bueno, ¿qué le pasa al ángulo de Euler θ? ¿Por qué no tengo una velocidad angular de nutación? El cabeceo de la Tierra del otro día. Pues porque el cono está apoyado en el plano. Entonces el ángulo θ es constante. El ángulo que forma el eje OZ con el eje del cono, ese θ, es constante. Así que hay una velocidad angular asociada. Solo tengo dos, correspondientes a los ángulos de Euler. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta velocidad angular ya la tengo en el sistema del cuerpo, pero esta no. O sea que lo que tengo que hacer es proyectar esta velocidad angular sobre los ejes del cuerpo, en la base en que podemos usar el tensor de inercia diagonal. Así que omega z minúscula, por la condición de rodadura, es seno de alfa por omega z mayúscula. Y la raíz de omega x cuadrado más omega y cuadrado en los ejes del cuerpo, esto es lo que no tenía antes, es el coseno de alfa por omega z mayúscula. ¿Vale? O sea, proyecto la velocidad angular omega z mayúscula que va sobre el eje del laboratorio, la proyecto sobre el eje z del cono. Este θ, el ángulo de Euler, es el complementario de alfa. Alfa era el ángulo de abertura. Este ángulo de aquí es alfa. ¿Vale? Entonces, la proyección va con el coseno, pero como es el complementario, es el seno de alfa. Y creo que había un signo porque los he tomado en sentido, claro.
La condición de rodadura lleva un menos, luego aquí debería haber un menos. Bueno, con estas dos ecuaciones ya puedo escribir las velocidades angulares en el sistema del cuerpo, omega x, omega y, omega z. Una vez que he proyectado el vector omega z mayúscula, entonces esta va a tener que ser proporcional a phi punto y esta va a llevar también el psi punto. Psi punto viene de la omega z mayúscula. ¿Cómo lo proyecto? Aquí me he dejado hueco para los factores que lo proyectan sobre los ejes del cuerpo. ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho que la x y la y van con el coseno de alfa y la z va con el seno de alfa, que son los complementarios del ángulo θ de Euler. Y ahora tengo que descomponer esta ecuación en componentes x e y. ¿Cómo lo descompongo? Pues esa x e y, esos son los ejes del cuerpo que están rotando aquí. Y como estén colocados, me va a depender de lo que valga el ángulo de rotación psi. Así que esto lo descompongo con un coseno de psi y un seno de psi. Ese es el vector velocidad angular en términos de dos ángulos de Euler, phi y psi, el alfa es constante, descompuesta en los ejes del cuerpo. Ahora ya puedo escribir la energía cinética, que decíamos que era un medio de omega y omega, donde esto era una matriz, esta matriz. Entonces esa x va a ir con ese momento de inercia. Esta y va a ir con el momento de inercia igual que está en la componente y, y este va a ir con la z. Quedando, echadle un vistazo a ver si os sale, meto esta matriz y meto este vector aquí y aquí, quedando 3m phi punto cuadrado dividido por 10 coseno de alfa al cuadrado por r cuadrado cuartos más h cuadrado más el seno de alfa menos L entre r cuadrado por r cuadrado medios. Echadle un vistazo a ver si os sale. He tenido que eliminar el psi punto, lo he dejado todo en términos de psi punto, usando la condición de rodadura. O sea, donde he visto esa psi punto, la he cambiado por esto, y por eso hay algún término que lleva L entre R. ¿De acuerdo? Bueno, paramos 5 minutos y a continuación calculo la matriz de inercia del cono. Pues vamos a calcular el tensor de inercia de un cono. Lo voy a efectuar respecto al punto fijo que va a estar en el origen. Recordemos que tenía un cono rodando sobre un plano, por tanto este punto no se podía mover porque su eje de giro era 0. Entonces es el punto natural para calcular el tensor de inercia. Pero si lo queréis respecto al centro de masas, es fácil. Simplemente colocáis el centro de masas y luego utilizáis el teorema de los ejes paralelos. Entonces el centro de masas de un cono, que por simetría sabemos que estará a lo largo de la altura, luego lo único que hay que calcular es la distancia del origen. Esto era la integral de r diferencial de m dividido por la integral de diferencial de m, que es, lo planteáis, 0, 0, sé que tiene que estar sobre el eje z, y la integral de 0 a h diferencial de z, de 0 a z tangente de alfa, u diferencial de u por z, dividido por la integral de 0 a h de diferencial de z, la integral de 0 a z tangente de alfa, u diferencial de u, que es 0, 0, 3/4 de h. ¿Vale? La variable u es la variable radial en un punto cualquiera del cono, no necesariamente en la generatriz. Así que la variable u se integra desde 0 hasta r, pero el radio, el tamaño, depende de la altura en el cono, es una función r de z. Aquí r de z es más pequeña que aquí, que es r de h. Bueno, pues planteáis el centro de masas de repaso y lo calculáis, y está a 3/4 partes de la altura. O sea que está, parto esto en 4, más o menos aquí el centro de masas. ¿Vale?
bastante arriba, cerca de la base. Entonces, si necesitáis el tensor de inercia en el centro de masas, sacáis el punto y en cuanto tengáis esta longitud ya le aplicáis el teorema de los ejes paralelos del otro día. Así que lo voy a calcular respecto al punto fijo, con lo cual es el que me haría falta en el caso 2 de nuestra discusión del sólido. Bueno, la masa, me hace falta también la masa. La voy a poner por aquí. La masa es la integral entre 0 y 2pi, que aquí la he cancelado, el 2pi lo he cancelado en el numerador y el denominador, eso es una integral triple. Diferencial de phi, integral entre 0 y h, diferencial de z, integral entre 0 y r de z, de u diferencial de u, que es la integración en polares, por la densidad. Por eso utilizo r para el radio, porque estoy usando la letra ρ para la densidad. Y esa son tres integrales muy sencillas. Esta es 2pi, esta es u cuadrado partido por 2 evaluado en r de z, así que es r cuadrado partido por 2, pero r de z me mete la tangente de alfa, esto que está aquí escrito, z tangente de alfa. ¿Vale? R de z es z tangente de alfa, y ahora integro sobre z, vuelve a ser una potencia de z, se integra en un momento, y queda 2pi rho tangente de alfa al cuadrado dividido por 2 por h cubo tercios. Fijaos en las dimensiones, densidad por volumen. Esperaba un volumen que fuera del tipo h por algo por r cuadrado. La base va como r cuadrado, la altura como h, pero como he cambiado r por h, pues queda h cubo. Y hay una tangente de alfa al cuadrado por aquí flotando. Bueno, o sea que eso es la masa y el centro de masas. Bien, vamos con el momento de inercia. Veamos IZZ. Eje de giro, de hecho, de orden infinito. Esto tiene una simetría de rotación continua. Así que ya sé, por el teorema anterior, que el eje Z es un eje principal, que el trompo es simétrico, es decir, que puedo coger cualesquiera dos ejes en el plano X, Y y van a ser ejes principales de inercia. O sea que no hay que diagonalizar nada. La simetría me lo diagonaliza. Eligiendo los ejes con la simetría estoy. Solo hay que calcular IZZ y uno de los dos, y XX o YY, son iguales. Vamos con el IZZ. ¿Esto cómo va? Es una integral sobre cada uno de los elementos del cono, pesado con su distancia al cuadrado al eje de giro y la masa, ¿no? O sea que esto es la integral sobre todo el cono, 0 a 2pi diferencial de phi, 0 a h diferencial de z, 0 a r de z, u diferencial de u. Eso no es más que la integración sobre el volumen. Ahora lo que propiamente da el momento de inercia, la densidad por u cuadrado, porque u es la distancia al eje de giro, que es el eje z. Bien, la densidad es una constante para un cono uniforme, sale fuera. U cubo integra a u cuarta. U cuarta lo evalúo en r de z y queda 2pi rho tangente a la cuarta de alfa, porque era u cuarta, dividido por 4, h quinta dividido por 5. La integral sobre z ahora con z cuarta me da un z quinta partido por 5. Evalúo en h y es h quinta partido por 5. Bien, lo que vamos a hacer ahora, claro, es utilizar la masa. Como siempre, se elimina la densidad en términos de la masa. La densidad la tengo aquí. Y entonces me queda 3/10 de m tangente cuadrado de alfa, h cuadrado. He perdido dos potencias de la tangente porque aquí hay dos. Me hacen falta dos. Como tenía 4, me quedan 2. Más aún, tangente de alfa por h es r de h, el radio de la base. Así que lo puedo escribir como 3/10 de m r cuadrado, en el entendido de que eso ya no es la función de z, es r de h, el radio máximo. ¿Vale? Bueno, pues eso es el giro alrededor de este eje, que claro, depende de r. Si toda la masa estuviera en ese anillo, sería mr cuadrado. Hay un factor más pequeño que 1, porque la mayor parte de la masa no está en ese anillo, claro, está más cerca del eje. Luego tengo que bajar el momento de inercia. 3/10. Natural. Pues vamos con el caso más difícil, el IXX.
el y será igual. Bueno, volvemos a poner el cono. El eje de las X está por aquí, pero ahora lo que pasa es que un punto que esté hacia atrás, por ahí, tengo que integrar sobre todo el cono, así que tengo que integrar sobre ese punto que está hacia atrás en la pizarra. Si quiero sacar su distancia al eje de giro, algo así, esa línea sale del plano, no está en el plano de la pizarra. El eje X sí que lo está, pero el punto está hacia atrás, con lo cual esta línea está en 3 dimensiones, y eso me pasa con todos los puntos del cono, salvo los que coincide que están en el plano que lo biseca. Bueno, pues necesito la distancia de ese punto a esa recta, que es lo que va a ir aquí. Allí era U, la coordenada en cilíndricas, era muy fácil, pero ahora esa distancia al eje ya no es la coordenada en cilíndricas de nada, hay que calcularla. O sea que esto se me pone un poquito más difícil. Bueno, tampoco es para tanto, es una distancia a punto recta. Tengo que coger el punto XYZ sobre el cono y necesito su distancia al eje de las X abajo del todo, en el vértice. Bien, como es la distancia al eje de las X, la X no cuenta. Puedo deslizar todo eso a lo largo del eje de las X y la distancia es la misma. O sea que solo puede depender de Y y Z. Así que esta distancia tiene que ser la raíz de y cuadrado más z cuadrado. Luego lo que necesito es parametrizar el cono, dar su y y su z, meterlo ahí, eso es la d. ¿Vale? Entonces, con aquella parametrización del cono, z cuadrado la tengo igual, pero la y es más complicada, es u cuadrado seno cuadrado de phi. Cojo un punto, esta distancia u del eje, y ahora lo tengo que girar en el plano perpendicular al eje z, el seno de phi me da la componente y, eso es lo que pone aquí. ¿Vale? Bueno, pues esa cantidad es lo que sustituye a esta u. Y ahora ya estamos. Ya puedo integrar. Entonces, ix va a ser la integral entre 0 y 2pi diferencial phi, va a haber una densidad, la integral entre 0 y h diferencial z, y la parte más difícil es la integral entre 0 y z tangente de alfa, que es r de z, de u diferencial de u por z cuadrado más u cuadrado seno cuadrado de phi. Así que hay que calcular dos integrales, una que depende de z y una que depende de u y de phi. Lo parto en dos. La primera es 2pi rho por la integral entre 0 y h de z cuadrado diferencial de z desde 0 hasta tangente de alfa u diferencial de u, y la segunda es rho por la integral entre 0 y 2pi diferencial de phi seno cuadrado integral entre 0 y h diferencial de z integral entre 0 y z tangente de alfa u cubo diferencial de u. En la primera he podido llevar a cabo la integral azimutal porque no dependía de phi, era la integral con z cuadrado. En la segunda ya no puedo porque sí depende de phi, pero no parece difícil, la hacemos ahora en un momento. La integral del seno cuadrado es pi. ¿Cómo se reduce? Pues escribiendo esto en términos del ángulo doble. Es 1 medio menos coseno de 2 phi medios. La integral del coseno se anula y me queda la integral de 1 medio de 0 a 2 pi pi. Como siempre. Esto es un polinomio, u cubo integrado u cuarta partido por 4. El valor en z tangente me queda z cuarta, z quinta partido por 5. La otra igual. Entonces el resultado tiene dos trozos. Que son 3/5 de la masa por h cuadrado. ¿Cómo ha entrado la masa? Eliminando la densidad usando la ecuación de antes. Teníamos la masa escrita en términos de la densidad y el volumen. La elimino y queda la masa, ¿vale? Más 3 entre 20 de mr cuadrado. Y ya estamos. O sea que el ixx y el y son un poquito más complicados. Bueno, podemos también agruparlos si queremos, pero ya el factor queda un poquito más complicado. Y el zz era un pelín más sencillo. Pues eso era el momento de inercia del cono respecto al vértice. Vale.
Entonces ya puedo cerrar el ejemplo. La energía cinética ya estaba calculada. En 5 minutos, 10 minutos más bien, quiero discutir por qué hablamos de tensor de inercia y no de matriz de inercia. ¿Qué diferencia una matriz de un tensor? Bueno, la notación viene de la mecánica de medios continuos, que es una asignatura optativa que tendrán el año que viene. En la mecánica de medios continuos se habla de tensiones. Los sólidos, los líquidos están sujetos a presiones. Si son elásticos, a tensiones. ¿Vale? Entonces, si son elásticos, tenemos 3 direcciones y cuando uno estira un sólido, las fuerzas no tienen por qué ser paralelas a la deformación. Entre la deformación y la fuerza puede ir una matriz. O sea que la teoría es parecida a esta. En un fluido homogéneo isótropo, claro, eso no puede ocurrir. No hay ninguna dirección privilegiada, ningún sistema de ejes que sean principales en ningún sentido. Pero en un sólido o en un fluido sometido a un campo magnético, cosas por el estilo, entonces uno sí tiene direcciones privilegiadas y salen matrices, ¿no? Bueno, pues ¿qué es un tensor? O sea, de ese campo viene la palabra. Bueno, entonces lo que quiere decir es una tabla de números, una matriz, la diferencia entre una tabla de números y una matriz es que podemos multiplicarlas, sumarlas, restarlas. Tenemos un álgebra de matrices habitual que puede tener, lo que pasa que en general se puede hablar de tensores de más dimensiones, con 7 índices o lo que sea. Entonces en general es una generalización de la matriz, ¿vale? Que puede tener una dimensión 2, y hablamos de los elementos de la matriz como A y J, o más. Nos podemos ir a más dimensiones y hablar de A, I, J, K, L, los que sean, M, N. Incluso si no tiene ningún índice, hablamos de un escalar A, o si tiene un índice de un vector, que son también casos particulares de los tensores. Pero bueno, el que nos interesa es el tensor de 2 índices, el A y J, que es de lo que va el momento de inercia. Bueno, pues para que una tabla de números, una matriz, sea un tensor, tiene que tener una ley de transformación. Debe transformarse adecuadamente, ahora mismo vemos que es esto, bajo rotaciones. Si le aplico una rotación a un tensor, sé a dónde va a parar. Sé cómo escribir esa matriz en otro sistema de ejes. ¿Lo habéis oído ver en álgebra? Bueno, tomamos un sistema de coordenadas x y z y nos vamos a un sistema de coordenadas x' y' z'. ¿Vale? Y la matriz de rotación es A. Entonces, ¿cómo se transforman las coordenadas? Esto sí lo sabéis de álgebra. X, Y en el sistema prima, las coordenadas de cualquier cosa, pues son la suma de los elementos de la matriz A veces X. Esta A la voy a usar para la matriz de rotación, así que poned por aquí Y, que es en el fondo lo que nos interesa hoy. ¿Vale? Tensor de inercia. Y me va a quedar las A y J minúsculas para estas de aquí. Aquí utilizo el convenio de Einstein. Si tengo un índice repetido una sola vez, aquí la J, entiendo que está sumado y ya no escribo la suma. Entonces la definición de tensor es que cada índice se tiene que transformar como ese vector de coordenadas. Así que I' y J va a ser la matriz de rotaciones A y P por I, P, Q y AJ, Q, sumado sobre P y sobre Q, nos escribe. O sea que para cada índice suelto le tengo que clavar una matriz de rotaciones. Esa es la regla de transformación de un tensor. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver esto para el tensor de inercia. Entonces, como A es ortogonal, es una matriz de rotaciones, quiere decir que para invertirla solo tengo que transponerla. A-1 es A transpuesta en componentes, los elementos de matriz de la inversa, los A-1 sub IJ, son los A sub JI. Para invertir hay que transponer. Bien. Entonces, X', hemos dicho que era AIJXJ, no me hace falta escribirlo, esta ecuación. La puedo poner en forma matricial si queréis.
Esta ecuación la podéis poner en forma matricial como x' igual a x y su inversa, x es igual a traspuesta x'. Bueno, pues ¿qué es el I'? Entonces el I', por definición de tensor de inercia, es delta ij x' cuadrado menos x'I x'J. Esa es la definición del tensor de inercia I'. Cambio la coordenada y me vengo a la x para ver si se cumple esta ecuación, porque al otro lado tengo el tensor de inercia en el eje x, no en el x'. Así que sustituyo aquí, en vez de x' cuadrado queda como x cuadrado, porque una rotación no puede cambiar el módulo, o visto algebraicamente, al multiplicar a por su traspuesta, como es la inversa, queda a por a menos 1, que es 1. ¿Vale? O sea que x cuadrado era invariante bajo rotaciones, lógicamente. Pero esto de aquí me escupe dos matrices. AIP, XP, AJQ, XQ. Bueno, pues aquí tengo una delta de Kronecker, aquí tengo dos AES. ¿Cómo le saco dos AES a una delta de Kronecker? Me tengo que dar cuenta que como AAT es ATA, que es 1, pues la delta de IJ es lo mismo que AIP AJP. Una matriz y su traspuesta. Normalmente cuando multiplico dos matrices no lo hago así. Para multiplicar, si multiplico A por A, tendría el elemento IJ de A por A, sería AIP APJ. He traspuesto esa. Por tanto, como esa traspuesta es la inversa, y tiene que dar la delta. Tiene que dar 1. Así que a esto le puedo sacar dos AES. Y esto queda AIP AJ Q por la integral de delta PQ x cuadrado menos XP XQ. Y ya lo veo. Esto vuelve a ser el tensor de inercia. Así que esto es AIP AJQ por el tensor de inercia de coordenadas PQ, que es exactamente esa regla de transformación. Bueno, o sea que ya tengo derecho a llamarlo tensor. Pero además he aprendido un detalle, que es que si tengo un sistema de ejes y me quiero ir a otro, ¿qué hago con el tensor de inercia? Pues le aplico esta regla. Roto el primer índice con una matriz de rotación entre los dos sistemas de ejes, roto el otro índice con la misma matriz. Eso está sumado sobre P y sobre Q, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, calculo el tensor de inercia con los ejes principales y mediante una rotación me llevo la matriz a un sistema cualquiera. A veces, en lugar del momento de inercia, hablamos del radio de giro. Cambiamos este concepto por el concepto de radio de giro. Pero claro, cada punto del sólido está girando con un radio distinto. ¿Qué queremos decir aquí? Es como un radio equivalente de giro, ¿vale? Es simplemente el radio que tendría que tener para que toda la masa, estando concentrada ahí, tuviera el mismo momento de inercia. Una masa puntual a distancia r del eje de giro tiene un momento de inercia r cuadrado m. O sea que es como si cambiáramos todo el cuerpo por un puntito. Eso es el radio de giro. ¿Vale? No es ningún radio físico, a lo mejor. No es nada especial. Toda la inercia de rotación viniera de una sola masa puntual m. M la masa del cuerpo. Entonces, ¿cómo quedaría el teorema de Steiner? Pues muy sencillo. Diría que el radio de giro al cuadrado respecto a un punto es el radio de giro al cuadrado respecto al centro de masas más d cuadrado. Aquí vendrían los momentos de inercia, cancelo las masas y queda una ecuación muy sencilla. Queda como un teorema de Pitágoras, ¿vale?
Pues con esto cerramos el punto del programa momento angular y energía. Lo siguiente que se nos viene encima es la dinámica del sólido rígido. Hay que sacar las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler, ver el caso de un sólido con un punto fijo, aplicaciones y ejemplos. Así que vamos regular de tiempo. Empiezo de inmediato. Hasta aquí la cinemática y las cantidades conservadas. Vamos con la cinética, la dinámica. Entonces, ¿cómo se causa ese movimiento del rígido? El sólido rígido hasta ahora estaba girando con velocidad omega, no sé por qué. Vamos a ver su dinámica. Bien, si tenemos los ejes fijos al cuerpo, entonces puedo tomar los tres ejes principales de inercia. Eso en el sistema del laboratorio no se puede hacer porque como el sólido está girando, los ejes de inercia se están moviendo. No son ningunos ejes fijos al sistema del laboratorio, pero en el del cuerpo sí. Así que el tensor de inercia va a ser del tipo diagonal ABC. ¿Cómo queda la energía cinética? Pues de la discusión anterior es un medio de m, la posición al cuadrado derivada, o sea la velocidad al cuadrado, y punto cuadrado y z punto cuadrado en los ejes del laboratorio, ¿no? Eso es la posición del centro de masas. Y ahora en el sistema del cuerpo, la energía cinética de rotación. Como los ejes son principales, aquello que teníamos de omega y omega queda reducido a omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado más omega 3 cuadrado. ¿Por qué quiero la energía cinética? Porque voy a utilizar el lagrangiano. El lagrangiano es T menos V. Luego el primer paso es sacar la energía cinética siempre. Bien, esto es fácil de entender. La parte de traslación, el origen está en el centro de masas, no hay término lineal. La parte de rotación. Problemas con esta expresión a la hora de sacar algo. Pues aquí tengo los ejes del laboratorio y aquí tengo los ejes del cuerpo. Y no tengo el sólido orientado. Esos omega 1, omega 2 y omega 3 se refieren a los tres ejes principales en el sistema del cuerpo. Y no coinciden esos ángulos, esto no coincide con los ángulos de Euler en principio, porque los ángulos de Euler lo que hacen es orientarme los ejes del cuerpo al laboratorio. O sea que aquí hay un poco de cacao, va a haber que manipularlo. Bien, entre tanto el potencial es una expresión muy fácil de entender pero poco útil, de momento. El potencial lo voy a expresar en términos de, imaginemos que el sólido está sometido a un campo gravitatorio, eléctrico, lo que sea, va a depender de x y z, la posición del sólido, y además va a depender de su orientación, posiblemente. Y la orientación la solíamos dar en términos de los ángulos de Euler. Que no es lo mismo, la derivada de los ángulos de Euler, así a bote pronto, no es lo mismo que omega 1, omega 2, omega 3. Eso dependerá de las circunstancias. Lo voy a usar. Vamos a ver cómo conecto estas dos cosas. Bien, las ecuaciones de movimiento, ¿cómo las obtengo? Pues tengo el lagrangiano T menos V y saco derivadas. Entonces aquí lo único que hay fácil son las de traslación. Aquí tengo x, y y z, y aquí tengo x punto y punto z punto. O sea que esa parte es fácil. O sea que para las coordenadas x, y y z que me dan la posición del sólido, sí puedo aplicar directamente la ecuación de Euler-Lagrange, algo así. Vamos a juntarlas en R para escribir solo una ecuación. Así que aquí tengo un vector de ecuaciones, por tanto esto debe ser 0, vector. Bien, esto es lo de siempre, el momento derivado con el que se mueve el centro de masas y ese parcial de L respecto de R es la fuerza. O sea que la parte de traslación es la de un punto material, no hay que hacer nada más. Bueno, vamos con los ángulos de Euler. Recordemos que teníamos 6 grados de libertad, 3 de traslación, 3 de rotación, me faltan 3 ecuaciones. Entonces, vamos a empezar por phi. Bien, la ecuación de movimiento sería la derivada respecto al tiempo parcial de L respecto a phi punto menos parcial de L respecto a phi igual a 0. Vengo por aquí y veo que la energía cinética no depende explícitamente de phi, depende de las velocidades
y depende de las velocidades angulares, que serán combinaciones lineales de algún tipo de las de Euler. ¿Vale? Como no depende de phi, la única dependencia que tengo aquí para sacar un par, la fuerza generalizada para un ángulo, recordemos, era un par. O sea que esto tiene dimensiones de par, de fuerzas, de torque, de torci. ¿Vale? Exacto, de eso. Va a ser la derivada de v con signo menos respecto a phi. Y eso no tiene por qué ser cero. Pero lo que sí puedo escribir es que la derivada respecto al tiempo de esto, y que es la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad angular, pues eso es el momento canónico, que como hablamos de un ángulo, se trata de un momento angular. Esto es un momento angular. Así que lo voy a llamar L sub phi, ¿vale? Pues esto es igual a ese par n sub phi. O sea que formalmente, no me sorprende, esto es fácil, la derivada respecto al tiempo del momento era la fuerza, la derivada respecto al tiempo del momento angular es el torce. Lo que pasa que, claro, aquí tengo escondido todo esto de los ejes y de los ángulos de Euler. Formalmente está muy bien, pero habrá que ver qué contenido le damos. Podía haber haber rotado los ejes, haber permutado los ejes. Si permutamos los ejes, lo que era zx, etcétera, podía haber cogido los ángulos de Euler de otra manera. O sea que esto realmente es cierto para cualquier rotación. Esto lo puedo elevar a una igualdad entre vectores. La derivada del momento angular como vector, no solo cada componente, es el par. Bien, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Vamos a ver inconvenientes de estas ecuaciones. ¿Qué problemas nos causan? Bueno, vamos a empezar por unos inconvenientes leves. El primero es que el momento angular no es paralelo a omega. Eso ya lo sabemos. A comparar con el momento canónico asociado al desplazamiento, que es el momento lineal, y la velocidad, que sí eran paralelos. Estos dos eran paralelos. Esto no. Tenía la energía cinética expresados en términos de la omega. Y resulta que esto no va a ser paralelo a la omega. Y me va a chirriar. Bueno. Otro inconveniente leve es que los ángulos de Euler, phi, theta y psi, son complicadillos de usar. Aquí nos ayudan los ordenadores. Si uno puede programar todo ese montón de senos y cosenos en un ordenador, pues se lo calcula más deprisa. Dime. Las omegas. Luego lo vamos a hacer con detalle. Teníamos por ahí en la energía cinética a omega punto 1 cuadrado, b omega punto 2 cuadrado, c omega punto 3 cuadrado. Lo que pasa es que todavía no te he hecho la conexión entre los ejes cartesianos ligados al cuerpo y los ángulos de Euler. Va llegando. ¿Vale? Bien, eso es lo que dice aquí. Esto va a haber que trabajárselo. O sea, la relación con los ángulos de Euler, entre los ángulos de Euler y los ejes cartesianos, pues son algo complicadas, ¿no? Bien, una tercera dificultad asociada a esta es que omega i, que está en coordenadas cartesianas, omega 1, omega 2, omega 3, son ejes cartesianos ligados al cuerpo. Ahora mismo no sé de qué son derivadas. ¿Los puedo escribir o no como la derivada de algo respecto al tiempo? Teniendo en cuenta que lo que conozco son esos ángulos de Euler que orientan el cuerpo. ¿Vale? Y ahora el inconveniente que más me molesta a mí, voy a llamarlo más grave. El inconveniente 4 es que imaginemos que tenemos todo esto resuelto. Entonces sigo teniendo omega 1, omega 2 y omega 3 en el sistema del cuerpo. Pero claro, si yo quiero saber cómo se mueve un sólido, lo que quiero saber es cómo está colocado el sólido en el sistema del ingeniero, en el laboratorio. Y resulta que tengo todo expresado en términos de algo que está en los momentos principales de inercia están en los ejes del cuerpo. O sea que este me molesta mucho porque no puedo resolver las ecuaciones de movimiento hasta que no las haya resuelto.
Hasta que no sepa cómo está orientado el sólido, no puedo calcular sus ecuaciones de movimiento. Pero entonces, ¿para qué necesito resolverlas? Es circular, ¿no? O sea que esto me molesta bastante más. En la era de la informática, felizmente, esta dificultad la podemos soslayar programando. Se puede resolver la ecuación de movimiento por iteración numérica. Vamos a ver cómo evitamos la dificultad 4. Pues empiezo con una condición inicial. Oriento el sólido y eso es mi condición inicial. Durante un instante lo tengo orientado. Se va a mover, va a girar, pero durante un instante está orientado. Entonces, con esa condición inicial puedo calcular dónde están los ejes de inercia y puedo proyectar la velocidad angular en ese instante inicial sobre los ejes de inercia en el sistema del sólido, ¿vale? O sea que durante un instante conozco omega 1, omega 2 y omega 3, porque tengo el sólido orientado. Eso lo sustituyo en la expresión de la energía cinética, o si ya las he sacado, que no he hecho aún las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Meto las omegas y entonces doy un pasito de la ecuación diferencial. Calculo L1 como L0 más delta de t por la derivada, ¿vale? Utilizo la ecuación de movimiento aquí, L.0, esto era el par en el instante 0, o sea que es L0, la condición inicial, más el par por delta t. Tenía el momento angular en el instante inicial, que era mi condición inicial, y como también tengo la orientación del cuerpo, pues doy un pasito y tengo el momento angular en el siguiente instante y la orientación del cuerpo en el siguiente instante. ¿Cómo obtengo omega? Pues omega lo obtengo a partir de L1 igual el tensor de inercia omega 1. Puedo invertir el tensor de inercia y sacar omega 1, por ejemplo. Bien, ha girado un poquito el sólido. Como tengo omega 1, la posición del sólido en el siguiente instante la tengo. Entonces obtengo los ángulos de Euler. Phi 1, teta 1 y psi 1. Ya tengo el sólido orientado en el instante 1. Vuelvo a empezar. Si tengo los ángulos de Euler, puedo recalcular los ejes. X1, Y1 y Z1. Y ahora iteramos. Volvemos aquí. Ya tengo el sólido orientado y repito. Paso al paso 2. O sea que en cada instante tengo el sólido orientado, calculo la dinámica, avanzo un paso, vuelvo a orientar el sólido, etc. Es programable, es pesado, pero es programable, lo veis, ¿no? Hasta el tiempo que uno desee, da tantos pasos, delta t tiene que ser pequeño, hasta el tiempo, n pasos hasta el tiempo deseado, ¿vale? Bueno, de todas maneras, incluso si no hacemos esto, hay un uso práctico de las ecuaciones de movimiento. Sin tener que pasar por toda la iteración, aunque solamente escriba las ecuaciones analíticamente, puedo hacer algo con ellas. No puedo orientar el sólido, pero puedo usarlas al revés. Lo que puedo decir es, si quiero que un sólido esté forzado a girar de una determinada manera, ¿qué pares tienen que soportar los ejes de giro? Los cojinetes, los motores, lo que sea que sujete el sólido y le fuerce a girar en esa posición, ¿vale? Imaginemos que conocemos I porque conocemos la pieza que tiene que girar y omega porque sabemos qué función tiene que cumplir. Es una pieza móvil, tiene un movimiento que deseamos y entonces podemos obtener el par que tenemos que proporcionar para mantener ese movimiento. Bueno, pues sólido plano. Como siempre, caso 1, vamos a tomar el sólido en movimiento plano para simplificar un poco esto. Entonces el lagrangiano va a ser m medios de x punto al cuadrado del centro de masas más y punto al cuadrado del centro de masas más un medio del momento de inercia en el sistema centro de masas por phi punto al cuadrado menos v de x y phi. El sólido plano tiene la ventaja de que solo hay un ángulo, no tenemos los tres ángulos de Euler. Tenemos un sólido plano, movimiento plano, esto me simplifica la vida. Bien, el momento de inercia es el de un eje alrededor del centro de masas, por eso lo he denotado con cm. Pues ¿cómo son las ecuaciones de movimiento? Estas son muy fáciles. Ya se me va a caer la mayúscula,
mx segunda es fx, my segunda es fy, y phi segunda es nz, el par alrededor del eje en torno al que giramos. De primero, ¿verdad? Eso es una aplicación particular de las ecuaciones de antes. He asumido que el momento de inercia es constante. Es quiere decir que no hay una vibración que amplíe las distancias en el sólido, ¿sí? Si tienes los ejes, bueno, se entiende que hay un paso más aquí, que es, cuando tienes un sistema de segundo orden, tienes siempre dos ecuaciones de movimiento cuando lo reduces a primer orden. O sea que hay uno más, que es que el ángulo que giras alrededor de cualquiera de los ejes, vamos a llamarlo delta de phi sub 1, pues es, ¿dónde es la ecuación? El paso anterior, este paso, delta de phi sub 1 es igual a delta t, bueno, phi sub 1 donde estuvieras, como es la delta se lo quito, ya está, es delta t por la velocidad angular omega 1. De manera que, iterando, obtengo la orientación en cada instante de los ejes. Tengo dos triedros, están orientados, y conozco los ángulos que forman todos los ejes. Entonces vuelvo para atrás 2 lecciones y saco los ángulos de Euler. Busco la línea de los nodos y digo, bueno, el ángulo θ de Euler es fácil, es el que forma el eje z del laboratorio con el eje z del cuerpo. O sea que una vez que tenga esto iterado, en el instante que me interese, conozco la posición de los ejes, phi 1, phi 2 y phi 3, tengo todos los ángulos. Entonces ese, por ejemplo, es el θ de Euler. Saco la línea de los nodos y sobre el plano xy del cuerpo y sobre el plano xy del sistema de laboratorio leo los ángulos psi y phi respectivamente, respecto a la línea de los nodos. ¿Vale? Ese es el método. Como digo, es laborioso, o sea, resolver esto es trabajo. O sea que en este curso nos limitamos a lo más fácil, que es dar ya el movimiento y vamos a sacar el par del momento. ¿Okay? Bueno, ¿por dónde iba? Entonces, iba casi por la hora, ¿no? Un poquito más. Y phi segunda. Aquí he asumido que la I es constante. Si no, si el sólido estuviera vibrando, tuviera piezas que se desplazaran, el momento de inercia también cambiaría, no podría sacarlo. Sería como cuando la masa depende del tiempo en la ecuación de Newton habitual. Bueno, ¿qué pasa si el origen no es el centro de masas? Entonces, I phi segunda, la ecuación de rotación, es el par que ya teníamos alrededor de ese origen. No, este es el par alrededor del centro de masas, entonces lo desplazo y ese es el par alrededor del nuevo origen, pero ahora tengo, según como elija la colocación del centro de masas respecto al nuevo origen, tengo aquí la aceleración del centro de masas. O sea que en esta ecuación lo que estoy leyendo, porque estoy en el centro de masas, es la ecuación de un giro intrínseco. Solo hay un spin y un par. Pero si desplazo el origen, entonces tengo un término más, que corresponde a la derivada respecto al tiempo del momento angular. Eso es una nota al margen, ¿no? Esta ρ es la distancia del nuevo origen a una recta paralela a la aceleración que pasa por el centro de masas. Y vamos a poner una pieza sólida a girar. Esto sería el centro de masas. Pero si ahora desplazo el eje de giro a un punto excéntrico fuera del centro de masas y fuerza que la pieza gire alrededor de ese eje, claro, estoy subiendo el momento de inercia. Básicamente, si el disco gira respecto a su centro, en el centro de masas, la inercia es más pequeña que si lo fuerzo a girar respecto a un punto cerca del borde. Eso me cuesta más esfuerzo. Eso es este término. Entonces, esto es el centro de masas, esto es el nuevo origen. En un momento dado resulta que el sólido se está acelerando hacia allí. ¿Vale? Entonces, el par respecto a O es el par respecto a C más
OC por la fuerza total, que es la masa por la aceleración. ¿Cómo calculo un par? Cojo la fuerza y la multiplico por el brazo, ¿no? Entonces el brazo aquí es OC, la fuerza la que sea, pero me tiene que indicar esa masa por aceleración. Entonces este cuerpo se está acelerando hacia allí, pues tiene un par adicional que es OC por F, siempre que lo haga girar respecto a ese punto. Bueno, eso es una nota al margen. Creo que en casi todos los ejemplos me voy a centrar en que el giro sea alrededor del centro de masas, ¿vale? Pero a veces uno coge el origen en otro sitio y se mete en este lío. A ver, iba a hacer un ejemplo, dos rotores de esto de sólido plano. Tenemos dos rotores de momentos de inercia, I1 e I2, y están desembragados. Aquí tenemos el primer rotor, una pieza que lo conecta al segundo rotor, este es I1, este es I2, y todo puede girar en torno a este eje. Pero pongamos que este está girando porque lo mueve el motor al revés. Me he puesto a girar este otro con una omega 0. El I1 está girando, pero las piezas del embrague no están en contacto, así que este gira en vacío, ¿vale? Y no pone al otro a girar. Bien, pues ahora acercamos las dos placas del embrague tardando un tiempo delta t. Es decir, durante delta t estamos acercando las placas del embrague. Cuando acaba el tiempo delta t, las dos piezas están girando sólidamente. Son como un solo sólido de momento de inercia, la suma de los momentos de inercia. La pregunta es, ¿qué par se ejerce sobre el eje del segundo rotor? Bueno, vamos a despreciar el rozamiento. Sabemos que los embragues tienen dos piezas que están en rozamiento y se desgastan, ¿no? Pero muy poquito a poquito lo vamos a despreciar. Entonces, lo que es cierto es que el momento angular antes es igual al momento angular después. El momento angular se conserva si no hay fricción. Es una de las cantidades conservadas que hemos estudiado. Inicialmente, esto era el momento de inercia del primero por la frecuencia angular con la que empezamos. Al final será el momento de inercia de los dos por la frecuencia angular con la que terminamos, ¿vale? Igualo y despejo la frecuencia angular final. Es I1. Esto es todo igualito. Como es un movimiento plano, es igualito que si fueran masas y velocidades. Todo es idéntico a la conservación del momento lineal. Bien, entonces tengo la velocidad final. Eso quiere decir que phi segunda es la omega final menos 0 partido por delta t, porque el segundo rotor va de 0 hasta la omega final, en la que se queda ya en el estado estacionario. Eso es el segundo rotor, inicialmente estaba en reposo. Bueno, pues ya está, la omega f la saco de aquí y obtengo el par por la ecuación de movimiento. Nz es I2 por phi segunda, que es igual a I1, I2 entre I1 más I2 por omega 0 dividido por delta t. O sea que puedo usar la ecuación de movimiento al revés para obtener el par. En este caso es trivial porque no hay que orientar el sólido, es muy sencillo. Pero en el caso general el procedimiento es el mismo, hay que calcular las velocidades angulares, sacar el par. Y se puede hacer aunque no podamos resolver la ecuación de movimiento, pero es porque conocemos de antemano con qué velocidad angular queremos que giren las cosas. Bueno, ha dado la hora, así que hasta mañana.